Así como estábamos a leer rápidamente Apocalipsis 2:8, aleluya. Gloria a Dios, el hermano andaba cerca ahí, Dios mío, Padre lindo. Apocalipsis 2:8, gloria a Dios, rápidamente. Si usted lo tiene, si usted tiene la escritura, por favor, ábrala. No espere que está en las pantallas. El cristiano tiene que andar con su espada en la mano. Porque un guerrero sin espada no es guerrero. Aleluya. ¿Cuántos guerreros hay en este lugar? Aleluya. Dios ha sido bueno. ¿Todos estamos ahí? Los que no traen su escritura, no hay problema, miren las pantallas. Pero los demás, por favor, su Biblia. Amén. Amén, iglesia. No ha llegado la iglesia. Amén, iglesia. Aleluya. Yo estoy contento, estoy feliz. Sea bienvenido a la casa del Señor. Voy a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 2 puntos, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y hay un entre paréntesis ahí que esto tenemos mucho de qué estudiarlo, pero tú eres rico, le dice. ¿Y cómo es posible que le está diciendo de tu pobreza, pero tú eres rico? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que el Señor lo reprenda. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y el 11 dice: el que tiene oído, mira el que está a su lado, dígale: el que tenga oído. ¿Tienes oído? Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. El mensaje era para Esmirna, pero al final dice a las iglesias. Diga: eso me involucra a mí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a leer el versículo número 11 otra vez más. Mire el que está a su lado, dígale: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé vencedor, dile. Sé vencedor. No sufrirá daño en la segunda muerte si eres vencedor. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias, Padre lindo, por tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, a profundizar en tu palabra en este día. Padre, habla a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te clamo, Señor, que en este día, Dios mío, aprendamos algo, Señor, de lo que tú nos haces, Dios mío, aleluya. Avisarnos, avisas o nos preparas, Señor Dios mío, nos adviertes a través de la palabra, Señor. Pero yo te pido, Dios mío, que en este día haya gente, Señor, que salga más que preparada de este lugar, Padre lindo, y estén esperando esa venida gloriosa, Señor, y podamos recibir, Señor amado, esa corona que está preparada, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Mire el que está a tu lado, dile: hoy nos van a enseñar. Aleluya. Yo quiero que en este día, mire hermano, la interpretación de la escritura se hace en diferentes formas. Se hace literal, se hace histórica, se hace por cartas, literatura apocalíptica, poesía, drama, parábolas, alegorías, etcétera. Se la voy a repetir una vez más. Esta es la forma de interpretar la Biblia. Hay diferentes formas de interpretarla. Hay de histórica, hay literal, están por las cartas, literaturas apocalípticas, la poesía, drama, parábolas, alegorías, etcétera. Yo en este día quiero usar para traer esta enseñanza la historia. Amén. Quiero traer para usted la historia de esta carta que Dios mismo, Jesucristo mismo, le da al apóstol Juan en una visión en la isla de Patmos. Una carta en la cual fue dirigida para Esmirna,
una ciudad que estaba cerca. Esta era para 7 iglesias, gloria a Dios, que estaban cerca, todas las iglesias de ellas de Asia. Pero específicamente me quiero enfocar en Esmirna. Hay muchas iglesias en aquel entonces, pero quiero enfocarme en la de Esmirna. En la de Esmirna, en esta carta que le mandan a ella, no hay una condenación. Como algo otra que le decía, ¿sabes qué? Has perdido tu primer amor, ¿sabes qué? Te crees rico pero eres pobre, y empieza a decir un sinnúmero de cosas. Pero la carta a los de Esmirna, me gusta la carta porque es una carta que estaban pasando tribulaciones, diga tribulaciones. Y entre esas tribulaciones estaba Éfeso, que estaba a 35 kilómetros de Esmirna, y ellos peleaban. Les voy a dar un poquito de historia acerca de la ciudad de Esmirna. Pero es increíble que yo, viendo la historia de las cosas que sucedían en ese entonces, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Entre ellas, primero no se sabe quién fue quien llevó la palabra de Dios a Esmirna. Pablo anduvo por Éfeso predicando la palabra. Recuerda cuando estaba Dimetrio, por ahí está el nombre, que llegó a esa ciudad y querían apedrear a Pablo porque llegando ahí Pablo empezó a predicar a aquel Dios que era invisible, no como lo que ellos adoraban, que era la diosa Diana. Entonces Demetrio se pone a pelear y empieza a reunir varias gente para que pudieran sacar a Pablo de ese lugar, porque les estaba quitando el negocio. ¿Estamos aquí? Entonces se da cuenta que en Hechos uno nos dice, ¿sabe qué? Pablo anduvo por Éfeso. Entonces probablemente la palabra llegó a Esmirna por el apóstol Pablo. No se sabe específicamente, porque la Biblia no dice específicamente quién lleva la palabra o quién lleva el evangelio para Esmirna. Pero resulta que Esmirna está pegado con Éfeso. La carta de los Efesios nos enseña un sinnúmero de cosas, pero no sé si me va a dar el tiempo. Pero gloria a Dios por lo que me va a dar el tiempo para que usted pueda entender lo que quiero darle, lo que le quiero enseñar en este día. ¿Estamos aquí? Ahora, en esas ciudades había un puerto marítimo, una ciudad en la cual, unas ciudades que aparentemente eran muy ricas, porque tenían un puerto, y a ese puerto llegaban muchos barcos, en los cuales ese barco, usted sabe que cuando un lugar es marítimo o un lugar es puerto, ahí entra muchísimo dinero. ¿Por qué razón? Bueno, yo vengo de Cortés, no sé usted, pero en Cortés hay un puerto. Uno de los puertos podemos poner Panamá, que también tiene el canal de Panamá, donde ese lugar trae muchísimo dinero a ese lugar. Cortés también. Desafortunadamente pues nuestros gobernantes no son tan buenos, pero si fueran gobernantes muy buenos, los países fueran diferentes, gloria a Dios. Pero Éfeso con Esmirna tenían eso y se estaban peleando ese puerto. Querían saber quién era el mejor, querían saber cuál era el que tenía más platita, o querían saber quién era el que gobernaba. ¿Estamos aquí? Entonces Esmirna tenía eso. Desafortunadamente tenían un grave problema: eran demasiado religiosos. ¿Cuál era el problema? Bueno, es que Esmirna, Éfeso, tenía uno de los lugares más, se llama una de las 7 maravillas antiguas. Oiga esto, una de las 7 maravillas antiguas tenía el lugar de Éfeso. Era el templo donde iban a adorar a Diana. Era el templo donde todo mundo lo quería visitar. Eran demasiado religiosos. Entonces vamos a analizar varias cosas de lo que esta escritura nos va a enseñar en este día. Amén. Amén. Aleluya. Mira al que está a tu lado, dígale: sonríe, Cristo te ama. Y como dice la escritura, escúchalo. Si tienes oídos, oye lo que el Espíritu de Dios dice. Aleluya. Ahora bien, vamos a analizar. Ya le dije que Éfeso con Esmirna estaban pegados. Estaban a 35 kilómetros de distancia. Tienen un puerto marítimo en la cual era muy rico. También tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Eran demasiado religiosos. Esa religiosidad, no solamente adoraban a Diana, y también tenían otro problema. ¿Cuál era otro problema? Había un romano. Este romano había tirado un edicto. Ese edicto resulta que decía que cada año había que llevarle culto, porque usted sabe, los romanos era un imperio. Era el imperio más sádico que pudiera, más sangriento que había. Y lo que decía Roma se tenía que hacer.
No es que si quería o no quería. Ahí había un César. César no es el nombre, César es un nombre que se le puede decir a cualquier persona, como el presidente. Vamos a suponer que el presidente Samir, el presidente Cristian, el presidente Byron. Entonces presidente es como una similitud de César. ¿Estamos aquí? Entonces en ese tiempo había un César, que este César manda un edicto, y el edicto era que cada año se le tenía que adorar, tenía que llevársele ofrenda sí o sí. En pocas palabras, se creía un Dios, y el que no lo hiciera automáticamente era muerte. Resulta que los únicos que estaban exentos de esto eran los judíos y los cristianos, porque sabían que eran monoteístas. Ellos sabían que solo tenían un Dios y solamente a Dios podían adorar. Entonces, pero ellos en esa época tenían, los judíos y los cristianos no podían o no tenían el derecho de ir a adorar a César. Pero resulta que la escritura me empieza a enseñar algo aquí, algo muy importante. Lo importante de esta escritura aquí es que dice la escritura: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, si usted analiza la escritura en los Mateos, en los evangelios, Cristo desde el principio le decía a los judíos o a los fariseos y a los saduceos que Dios los tachaba o los señalaba que el papá de ellos era Satanás, porque hacían las obras de Satanás. Desde el principio Jesucristo comenzó a decirles: ustedes aparentemente son cristianos, o dicen que aman a Dios, o dicen que cumplen la ley, pero ustedes no son ni nada, ni una ni otra cosa. Ustedes son hijos del diablo, en pocas palabras. Entonces Cristo les está diciendo a Juan: Juan, ¿sabes qué? Escríbele que ellos son sinagoga de Satanás. Porque los judíos en aquel entonces, cuando se iban a reunir a la iglesia o al templo, no iban a reunirse para adorar a Dios, aleluya. Ellos iban porque querían planear de qué manera podían deshacerse de los cristianos. Siempre hubo una rivalidad entre cristianos y judíos. Si usted se da cuenta, desde el principio, cuando Jesucristo aparece, ¿qué es lo que pasa con los judíos? Lo primero que quieren hacer es deshacerse de Cristo. Y lo consiguieron, y gloria a Dios porque lo consiguieron, porque gracias a esa muerte usted y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Todo era un plan perfecto de parte de Dios, gloria a Dios por ello. Pero desde el principio Cristo comienza a decirles estas cosas. Los judíos en aquel entonces comenzaban a planear, comenzaban a hacer cosas. Le traigo historia para que usted entienda lo que pasaron los primeros cristianos en aquella época. Porque el problema más grande es que ahora no queremos ni adorar a Dios cuando es libre de poder adorar todavía. ¿Estamos aquí? Entonces, los judíos en aquel entonces se reunían y empezaron a pensar de qué manera. Ahora, una de las cosas que nos enseña la historia es que eran dos ciudades en las cuales podían tener, según los arqueólogos, han encontrado monedas de muchísimo valor en esos lugares. Según los arqueólogos, han estado excavando y en esas excavaciones han encontrado muchas cosas de valor, porque era un lugar que tenía mucha plata. Pero la escritura nos dice algo. ¿Qué nos dice? Bueno, la escritura dice aquí, mire: yo conozco tus obras y tu tribulación. Ahora vamos a entrar porque la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice Dios. Los judíos, según la historia, los judíos comienzan a planear de qué manera se van a deshacer de los cristianos. Llega una confabulación. Llega una confabulación entre judíos y romanos. Yo quiero imaginarme estos tiempos siendo un lugar tan rico, pero ellos siendo pobres. Pero el Señor le dice: es que no son pobres, son ricos. Vamos a entender cuál es el problema. Primero, estamos hablando que tenían un puerto. Ese puerto está allí y había suficiente trabajo para medio mundo en ese lugar.
Pero resulta que los cristianos en ese entonces se confabula los judíos con los romanos y empiezan a decirles: ¿sabes qué? Mira, nosotros somos del Dios Altísimo, somos sacerdotes, y como somos sacerdotes, yo creo que nosotros sí adoramos al verdadero Dios, y esos son impostores porque adoran a un Cristo que se dice llamar Dios. Entonces empezaron tal vez a hablar con jefes y no contrates a ese porque esos son cristianos. Por eso le llaman sinagogas de Satanás, porque lo que hacían específicamente es cómo destruir a los cristianos. ¿Qué hace Satanás en sí? Destruir. No crea que usted está aquí por bonito, no. Y no está aquí ya es porque la misericordia de Dios lo ha guardado, sino porque hace mucho tiempo Satanás nos hubiera volado el cuello. Entonces comienza, yo me imagino llamando por el WhatsApp: oye, fíjate que aquí hay un cristiano y este no se va a arrodillar ante el César, no le des trabajo. ¿Cómo? No se quiere arrodillar, dice. Porque los únicos, y esto es lo que me encanta del cristianismo, los únicos, pero yo le digo, los que tienen coraje, los que son valientes, los que realmente quieren ser salvos, los que no le importa perder su vida y ganar la vida eterna, los que no quieren sufrir la segunda muerte. ¿Estamos aquí? Porque el verdadero cristiano no se va a arrodillar, sino pregúntele a José, pregúntele a Daniel, pregúntele a los 3 hebreos y pregúntele a un sinnúmero de hombres en la Biblia. Y resulta que empezó la pobreza para el pueblo cristiano en ese entonces. Comienza la pobreza. Yo me imagino la tribulación que ellos pasaban en esos tiempos. Una tribulación que en la cual yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, si nos tocara vivir eso, muchos nos diéramos vuelta. ¿Estamos aquí? Porque decimos somos cristianos, pero a la hora llegada, por cualquier mínima cosa salimos corriendo. Y esto es lo que queremos en este día: aprender de estos primeros cristianos. Que las tribulaciones no nos hagan desfallecer, no nos hagan renunciar. Las tribulaciones que pudieran haber pasado a aquellos hombres. Le voy a contar una historia de un hombre, pero es que se la quiero contar de último. Gloria a Dios. Entonces comienzan las tribulaciones, comienzan, sabes, que no les des trabajo. Tal vez aquellos hombres no, pero si tenemos trabajo, tienen mucho trabajo. Sí, pero para ti no hay. Y Dios les manda un mensaje, le dice: ¿saben qué? No se preocupen, yo conozco tus tribulaciones, conozco las obras que han hecho. Ustedes aparentemente están en una pobreza, pero no se preocupen, ustedes son ricos. Porque no es lo mismo que le digan a uno: ¿sabes qué? Tú eres rico, pero tú eres pobre, pero eres rico. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? La gente que es espiritual debe entender que aunque no tenga dinero, es rico en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Sí, porque la riqueza no es aquella que es tener un poco de plata en su bolsa. No, esa no es riqueza. Inclusive, y mire, hermano, ay, Dios mío, Padre lindo, quisiera predicarle mucho, pero yo no sé si me va a dar el tiempo. Gloria a Dios. Si me da el tiempo, se lo voy a decir. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Aleluya. Apocalipsis 3:17. Mire lo que dice. Este era un problema que tenía la iglesia de la Odisea. Este era un problema, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas son las diferencias entre la iglesia de Esmirna con la iglesia de la Odisea. Hay 2 diferencias en esta situación. Porque tú dices: soy rico. Dios le está mandando una palabra a la iglesia de la Odisea. Porque para Dios para Dios lo que tú tengas en tu bolsa no significa nada. ¿Estamos aquí? De que tú tengas la bolsa llena, a Dios no le importa si la tienes llena o no la tienes llena. A Dios no le interesa si tú dices: Señor me ha bendecido en gran manera. El problema más grande es que cuando Dios mira esto, es ahí donde teme y hay un problema. Porque la gente, cuando tiene mucho dinero, hace lo que dice la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad.
Es más, Dios, si no me quieres dar aire, no te preocupes, yo te lo compro. Es más, Dios, si no me quieres dar fuerza, no te preocupes, yo te lo compro. Bueno, son stickers, no es dinero. Porque el dinero pierde a las personas. El poder pierde a las personas. Entonces Dios le manda un mensaje a Esmirna. Eres pobre, sí, en esta tierra, pero no te preocupes, tú eres rico. Porque las riquezas no las tienes en la tierra, las tienes allá en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tus riquezas no deben de estar aquí, tus riquezas deben estar en el cielo. Y ese es el mensaje que le da Dios Jesucristo al Juan, que se lo dé a Esmirna. Luego, después de eso, hay un sinnúmero de cosas, gloria a Dios. Y le dice: tú eres rico, y conozco lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aleluya. Le voy a leer lo que este hombre dice, gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Déjeme buscarle aquí porque esto está, no sé ni qué darle, hermano. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Una de las cosas que debemos entender aquí, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Cómo vamos a vencer el miedo? Porque ¿quién de ustedes, estando aquí presente, cuando se le dice cosas de que pueda perder su vida o podemos perder nuestra vida, no se le hace pequeño el corazón? Le aseguro 100% que la mayoría se nos hace pequeño el corazón. Se nos hace pequeñito al pensar que podemos perder la vida en esta tierra. Porque algunos tenemos buena vida. Yo digo, tengo buena vida aunque esté pasando lo peor. Yo digo, tengo buena vida. Porque alguien me decía: es que el ser bendecido no es tener bolsillos llenos. El ser bendecido es estar respirando. El ser bendecido es tener una familia a quien abrazar. El ser bendecido es tener una casita que nos dé calor cuando está frío y frío cuando está caliente. El ser bendecido es tener a Dios en nuestros corazones. El ser bendecido es decir: ¿sabes qué? Hay un libro que yo sé que mi nombre está inscrito en ese libro de la vida. Esa es la bendición más grande. En esta tierra podemos pasar un sinnúmero de dificultades, pero eso no es bendición en esta tierra. Eso a veces causa de maldición a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Bueno, de antemano dice la Escritura, anuncia de antemano a la iglesia que iba a padecer, pero los anima diciendo: no temas. Ahora bien, porque es posible vencer el temor, el sufrimiento. No hay cosa que no nos pueda ayudar. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Diga: el límite de las pruebas. Tendréis tribulación por 10 días. Con esto vemos que el Señor siempre está al control de todas las cosas que nos puedan ocurrir. Satanás no puede hacer más de lo que quiere con los creyentes. Por ejemplo, tuvo que pedir permiso al Señor para que pudiera tentar a Pedro. Eso lo encontramos en Lucas 22:31. Tuvo que pedir permiso con Job 2:6 y tuvo que también hacerlo con Génesis 15:13, cuando estaba Abraham, en ese tiempo de que Dios le da una promesa a Abraham, y de esa promesa le dice: ¿sabes qué? Van a ser una nación tuya, pero ellos van a estar 400 años en cautiverio, pero después de los 400 años, no te preocupes, ellos van a salir ricos de ese lugar. Entonces, hay muchas cosas que podemos pensar. El sufrimiento que padecemos en esta tierra, el sufrimiento que estaba pasando Esmirna en ese entonces, tenía una fecha y una fecha límite. Las cosas que padecemos como cristianos nosotros, todo tiene un límite. Hay personas que están pasando dificultades, sí la están pasando. Esmirna lo estaba pasando. Pero todo tiene una fecha de caducidad. Todo está bien controlado por el Dios Altísimo. Entonces hay cosas que nosotros debemos entender. Y esto es lo que me llena de alegría a mí, el pensar estas cosas, que todas las cosas pueden y tienen una fecha límite. Ahora, no temas en nada de lo que vas a padecer, dice el capítulo 10.
he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto le pasa al pueblo de Esmirna. El ser fiel hasta la muerte no significa que todo el tiempo tú puedes estar en peligro de muerte. El ser fiel hasta la muerte podría significar que tengas una tribulación económica y por esa tribulación económica tú quieras soltar todas las cosas de parte de Dios. El ser fiel hasta la muerte significa que puedes, como dice Santiago 2:2 en adelante, que me gusta esa palabra porque ahí hay una palabra que yo se la quiero leer. Santiago 2:12. Perdón. Bienaventurado el varón que soporta. Aquí quiero que por favor dice soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice la escritura. Es interesante notar que la palabra tentación utilizada en este versículo por Santiago es la misma palabra probados. Ahora, si analizamos la palabra de probados, Santiago 1:12 significa bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En tentación vamos a ponerle prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Ahora, todos podemos pasar por pruebas. Esmirna pasó por pruebas. Usted puede pasar por pruebas. Yo puedo pasar por pruebas. Porque Dios va a probarte qué tanto le amas. Pastor, ¿cómo así? Sí. Porque el Señor no te va a llevar al cielo si nunca lo quisiste en la tierra. ¿Para qué vas a ir al cielo a adorarlo? Porque a Dios tienes que amarlo, como dijo Pablo. En las buenas, en las malas, con abundancia, en pobreza, en tristeza, como sea, tienes que amar a Dios. Entonces, para que Dios te pueda llevar al cielo, Él tiene que probar qué tanto le amas. Si tú no le amas creyéndole a Dios en la pobreza, tú no estás capacitado y tú no calificas. Ni yo tampoco. Si tú no amas a Dios cuando estés pasando tristezas y amarguras y te das por vencido porque estés pasando eso, tú no calificas. Y como dice mi amada, no hagas maletas porque no vas. Porque Dios se va a llevar gente que realmente lo ame en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría. Dios realmente va a llevar gente que realmente lo ame y esté capacitado para adorarlo 24/7. Porque hay gente que dice que cree en Dios pero no lo quiere adorar. Hay gente que Dios dice yo amo a Dios, pero la realidad es que cuando viene una tristeza o una amargura o una dificultad o una prueba salen corriendo. Entonces Dios automáticamente te va a decir tú no calificas. Perdóname, pero no calificas. Aquí yo quiero gente que realmente me ame. La iglesia de Esmirna, Dios lo comienza alabándola. Yo conozco tus obras. Eso significa que la iglesia de Esmirna amaba a Dios y no le importaba, porque quien se lo está diciendo es el mismo Cristo. Y esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué la historia? Porque, hermano, mire, Juan estaba en la isla de Patmos. Aparentemente o supuestamente Juan murió entre los 70 y los 90. ¿Estamos aquí? Y aparece un hombre que hace un edicto 42 años atrás, antes de Cristo. Hace un edicto en la cual tiene que adorarle, tiene que levantarse para que pueda, aleluya, y le puedan estar trayendo ofrendas cada año. Ahora, esto es importante. 48 años más tarde, este hombre muere. Pero el edicto se queda con... Usted se acuerda de Claudio, cuando el profeta Agabo empezó a profetizar sobre una hambruna. ¿Usted se acuerda de eso, de los libros de los Hechos?
levanta uno que llama Claudio, o otro hombre, y resulta que ese entonces se muere uno, se muere otro, pero hay edictos que son sumamente importantes para los romanos. Ahora tenemos que analizar muchas cosas. ¿Cuál es, pastor? Bueno, cuando los judíos se comienzan a confabular con los romanos en que los cristianos deberían desaparecerse porque ellos no adoran a Dios, sino que adoran a Jesucristo, entonces comienzan a agarrarlos, comienzan a llevarlos. No sé si han escuchado hablar de la Inquisición, un lugar en la cual antes de eso, porque eso lo hicieron los, perdón, católicos, pues tienen que estudiar la historia. La Iglesia Católica tiene la Inquisición, pero antes de la Inquisición había una confabulación, perdóneme, con la confabulación en los romanos, en la cual ellos tenían edictos que se tenían que hacer. Ahora comienza una persecución. Nerón con Demetrio o Damesio, por ahí, perdónenme que no sé, comienza la persecución con los cristianos. ¿Cómo se divertían en esos entonces esta gente? Pastor, de la manera que ellos se divertían, yo creo, yo estoy opinando por usted, es que les hacían cosquillas en sus pies. No les hacían cosquillas en sus pies. Cuenta el libro de los mártires que habían romanos en las cuales en las noches, después de que agarraban cristianos, oiga esto, hermano, por el amor de Cristo, oiga esto, y cuando venga a la casa del Señor, adore con todo su corazón. Los primeros cristianos, cuando eran agarrados, cuenta la historia que en las noches, cuando ellos tenían sus adoraciones a sus dioses, agarraban un poco de leña, ponían a los cristianos arriba de las fogatas, y los cristianos les servían de luces para que ellos pudieran estar adorando a sus dioses, y los cristianos quemándose en una hoguera. Se divertían con los primeros cristianos, gracias a los judíos y a los romanos. Agarraban a los cristianos, se divertían y los tiraban a los coliseos. Agarraban a los cristianos, los metían en unos costales y los tiraban a los rodeos y soltaban toros para que los toros estuvieran golpeando a los cristianos en aquellos costales. Muchas cosas que los primeros cristianos empezaron a sufrir a causa de las sinagogas de Satanás y los romanos. Y usted aquí en la casa del Señor no quiere ni adorar a Dios. Aleluya. Llamándonos cristianos cuando nos duele el caer y no queríamos venir ni a la iglesia. Sí, porque no solamente aquí, también en todas las iglesias. Hay noticias de que supuestamente van a agarrar tiro a las iglesias. Hay mucha gente que con eso ya no viene a las iglesias. No van a agarrar tiro a las iglesias. No, he soñado muchas cosas y no, yo mejor me quedo en la casa. No, cuando el Señor te quiera llevar en la casa, en el carro, donde quiera que estés, te va a llevar. Yo creo que lo mejor sería que te encontraras adorándole al Señor en la casa del Señor. Sí, porque hay gente que le tiene miedo a la muerte. El problema es que la Biblia dice que aquellos que quieren salvar su vida la van a perder. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Y los que pierden a causa de Cristo. No, porque no es que voy a perder mi vida porque ya quiero morirme, Señor. No, si la pierdes por Cristo la vas a salvar. Y esta historia me encanta. Gloria a Dios. Entonces, en aquellos entonces, las sinagogas de Satanás se confabulan con los romanos, empiezan a sufrir los de Esmirna, comienzan a agarrarlos, los empiezan a dejar sin trabajo. Cuando los empiezan a dejar sin trabajo, ya imagina el sufrimiento que tenían, comienzan a agarrarlos, porque un verdadero cristiano no se va a arrodillar ante cualquier cosa. Se lo voy a repetir, un verdadero cristiano no se va a arrodillar ante cualquier cosa. Si usted ama a Dios y ama su vida, cuidado. Cuidado si se arrodilla ante la tentación, cuidado si se arrodilla ante la pobreza, cuidado si se arrodilla ante las circunstancias de la vida. Cuidado. Un verdadero cristiano se mantiene contento y feliz todo el tiempo. Aleluya, no veo muchos cristianos. Aleluya. Los verdaderos cristianos se ríen,
Amén. Aleluya. Así que, gloria a Dios. Seréis probados, sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura, y yo te daré la corona de vida. Esta es una exhortación con promesa. Mire cómo el Señor quiere alegrar a los de Esmirna. En los tiempos antiguos habían carreras en Esmirna y en Éfeso, y les daban una corona de guirnalda. Esa corona de guirnalda era una de las coronas más valorables que los romanos pudieran tener al ganador. Guirnalda eran como, no sé si usted ha visto, unas como hojitas de flores y cosas que le ponen aquí. A los romanos se usaba mucho eso cuando se les daba y ganaban una carrera o ganaban, no sé, una competencia. Y el Señor les dice: ¿saben qué? No se preocupen si pierden la vida. Ustedes no van a ganar una corona de guirnalda. Yo les voy a dar una corona de vida. Y les dice el Señor: ¿saben una cosa? No le tengan miedo a la muerte primera. Ténganle miedo a la muerte segunda. Pastor, ¿cuál es la muerte primera? Bueno, la muerte primera es la que vamos a conocer en esta tierra. La que usted y yo, si Cristo no ha venido, esa es la muerte primera. La muerte segunda, a esa hay que temerle. Porque la muerte segunda es cuando estemos delante del trono blanco, delante de Dios. Y si usted no está anotado en ese libro de que habla Apocalipsis 5, ahí va a sufrir una segunda muerte y va a ser eterna. A esa es que debemos temerle. A esta no tenemos que temerle. Porque ¿sabe cuál es el problema de todo cristiano? Bueno, no de todo cristiano, de todo el mundo: el dolor. Sí, porque la gente piensa que la muerte duele, y va dependiendo cómo va la muerte. Pero la realidad de las cosas, el Señor nos da un gran mensaje en que no tenemos que tenerle miedo a esta muerte primera. Tampoco nos manda a ser ricos. Nos manda a que creamos en el Señor, que pensemos en la segunda muerte, que pensemos en que hay una corona de vida si eres vencedor, que pensemos que tenemos que caminar con dolor, con tristeza, como caminemos, sea en prueba, sea en tentación, sea como dice la Escritura aquí: yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Yo las conozco. Cristo conoce las tribulaciones de cada uno. Dios conoce la tuya, Dios conoce la mía, sabe lo que estamos pasando. Él conoce todas las cosas que día a día estamos viviendo en nuestras vidas. Pero no te preocupes, todo tiene una fecha de vencimiento. Quiero encontrarle la historia de este hombre. Aleluya. Porque esta es una historia que yo no quiero dejarla así al limbo o a las nubes, para saber de qué manera ¿quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Deme un segundito, yo estoy buscándole aquí esta información. Ajá, gloria a Dios. Mira el que está a su lado, dígale: ya no se preocupe, ya está terminando el pastor. Si es, gloria a Dios. Aleluya. Dios mío, Padre lindo, ¿dónde estás, Señor? Y es de un señor que se llama Policarpo. Aleluya. ¿No se han escuchado de él? ¿Se ha escuchado de Policarpo? Aleluya. Era un gran amigo mío. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Padre lindo, no me puedes hacer esto, Señor. Ay, Señor amado. Gloria a Dios. Hermano, no puede ser. Dios mío.
Aleluya. Y sabe que lo leí, lo leía y lo leí y lo leía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo encuentro, amado. Sí lo encontré. Una ocasión Esmirna fue conocida, dice, en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo. Oiga esto. Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Se lo voy a repetir una vez más. Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo. No se sabe quién llevó el mensaje a Esmirna, pero se le da el conocimiento del evangelio al apóstol Pablo. Un discípulo del apóstol Juan, el obispo en la iglesia de Esmirna, y fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el siglo 155 después de Cristo. Fue entregado por algunos judíos, como le vuelvo a repetir, los judíos que se llamaba sinagoga de Satanás, lo entregaron a los romanos. La historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que él contestó, oiga esto, la seguridad de estos hombres: maldecir el nombre de Jesucristo o ofrecer sacrificio a César. A lo que él contestó: 86 años hace que le sirvo a Jesús y nunca me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Oiga las palabras de este hombre: 86 años hace que le sirvo y no me ha hecho ningún mal. Su final, usted analícelo, usted piénselo. No se lo tengo de qué describir, pero recuerde que estaba en un circo en la cual eran echados los cristianos en ese entonces. Y la gente piensa que todavía eso pasó hace muchos años. La gente cree que estas cosas ya no suceden hoy en día. No, siguen sucediendo. Todo este tipo de cosas siguen sucediendo porque Cristo nunca, oiga esto, Cristo nunca negó que íbamos a sufrir los cristianos. Porque viviendo en un mundo de maldad, viviendo en un mundo malo, y usted queriendo ser bueno, lo malo nunca va a querer ver lo bueno. Hermano, porque el mundo está llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Si usted se siente bueno, usted no es agradable para el mundo. Si usted hace cosas buenas, usted no es bueno para el mundo. Entonces en África todavía están quemando cristianos. En China todavía queman cristianos. En la India todavía queman cristianos. En Arabia, y cuidadito va a Palestina si un día llega a ser misionero, porque cómprese un seguro de vida. Porque el que diga que es cristiano allá en Palestina es que realmente es cristiano. Realmente ama a Cristo Jesús, realmente ama su alma. Porque estas cosas, esto todavía sigue vigente. Solo aquí en Estados Unidos y en algunas partes de los países tenemos estas libertades todavía. Y le digo todavía porque nunca sabemos mañana. ¿Cuál es el consejo real de la Escritura? El Señor conoce tus obras y tus tribulaciones. Dios las conoce perfectamente. Y yo no vengo siempre predicado esto aquí. Nunca te voy a predicar de riquezas en la tierra, porque esa es la peor maldición que puede haber para un hombre. Riquezas en la tierra.
te pierdes. Yo siempre le digo al Señor, mejor dame lo justo para vivir confiando en ti. No me des ni más ni menos. Dame para seguir caminando y creyendo y seguir esperando en ti. Porque cuando hay dinero se nos olvida de dónde proviene el dinero. Y yo por eso le digo al Señor, Señor, siempre, siempre, mejor dame lo necesario. Ni más ni menos. Porque el sufrimiento siempre lo vamos a tener. ¿Cómo así, pastor? Entonces yo soy cristiano porque yo quiero ser feliz. No, es que la felicidad tuya la tienes que tener en el cielo, no en la tierra. La felicidad tuya tiene que estar en el cielo, no en la tierra. Pastor, como cristianos debemos, porque hay gente que predica que nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores tenemos que tener riqueza también en la tierra. Eso es mentira. Y perdóneme que le tengo que hablar así, pero eso es una mentira, hermano. Mejor pídele al Señor que le dé lo suficiente para vivir y estar dependiendo siempre de Dios, a que le dé de más. Porque el que le dé de más, hermano, y hay gente que, yo siempre pregunto esto: ¿qué pasaría si alguien te dice te voy a dar $1.000.000? Lo primero que se dice: ay, yo me voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Mente de pobre. En serio, yo siempre le pregunto a los jóvenes: ¿qué pasaría si te dieran $1.000.000? No, lo primero, hay gente que dice: no, me compro mi troca que tanto he soñado. No, me compro una casa. No, me compro puro Nike y me compro pura ropa de marca. Mente de pobre. En vez de decir: vamos a construir a Adonai. Aleluya. Aleluya. Es una broma, pero amén. Pero cuando el Señor te provea, que te provea para invertir en el reino. Amén. Y no te vengo a pedir dinero, no. Vengo a decirte: sé mejor de bendición. Amén. Así que, hermano, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te digo algo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Recuerda lo que dice Apocalipsis 5: no se halló ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en ningún lado alguien que tuviera la capacidad de abrir esos sellos. Solo confía en el Señor, porque el único que da vida eterna se llama Cristo Jesús. El único, no hay otro, no hay dos, no hay tres, no, solamente Jesús de Nazaret. Así que lo que está, dice el Señor: yo conozco tus obras, conozco tus tribulaciones. No te preocupes, sé fiel hasta la muerte. Pastor, vamos a morir. Bueno, sea mañana, sea pasado, sea otro año, en 20 años, 30 años, un día vamos a morir. ¿Y qué sería mejor morir? En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Tenemos discipulado mañana, gloria a Dios.